La emancipación, no solamente en el caso de los judíos, trajo también una reacción muy interesante que es la autoemancipación, es decir, pueblos que eran parte de un imperio que querían ser emancipados, eso quiere decir tener una independencia. Y con eso, con esa independencia, empezar su propia, entre comillas, revolución francesa, es decir, decidir en qué forma van a manejar su sociedad, en una forma democrática, en una forma dictadura, si es una democracia liberal o democracia menos liberal, si van a haber muchos partidos, pocos partidos, qué tipo de parlamento, bicameral, unicameral, todo eso son opciones una vez teniendo la independencia. El ejemplo más importante en el siglo XIX, por supuesto, son los griegos. Los griegos es una cultura milenaria, igual como los judíos, o como los chinos, o como algunos otros más en el mundo, no los árabes. Si ya estamos hablando de culturas antiguas, con todo el respeto que tengo a la cultura árabe, veteranos no son en relación de los griegos, o los indios, o los chinos, o los judíos, pero eso aparte, ya vamos a tocar de este tema. Entonces, los griegos son parte del Imperio Otomano y a partir del 1821, dentro del contexto de todo lo que está pasando en Europa, las guerras napoleónicas y todo el cambalache de ideas que están pasando por todo el continente, el iluminismo por un lado, el romanticismo por el otro lado, la revolución industrial por tercer lado, y bueno, todo eso hace que un grupo de líderes griegos deciden de armar una guerra de independencia que después de muchísimos sangre terminó con una independencia parcial de los griegos, y ahí en adelante sigue la historia del Grecia moderna hasta hoy en día, que me imagino que ustedes saben que en algunos momentos tenían una dictadura tal cual como había en Sudamérica en los años 70. Entonces, tenían de todo, hay allá anarquismo, hay allá comunismo, hay allá liberalismo, hay allá conservadurismo. La iglesia griega ortodoxa es la iglesia oficial del Estado de Grecia, que según su constitución, este Estado pertenece al pueblo griego, que tiene mucha diáspora. Entonces, yo puedo cambiar la palabra griego con la palabra judío y ya tenemos el sionismo. Porque el sionismo es la expresión última del concepto de la autoemancipación que se dio para conocer también dentro de los judíos. De eso vamos a hablar en esta clase. Entonces, la idea de la autoemancipación en realidad nace junto con todas estas denominaciones que yo mencioné en la clase anterior. Voy a dar solamente un ejemplo. Uno de los filósofos muy destacados en la primera mitad del siglo XIX en Alemania, un señor judío llamado Mordechai Jost, que entre otras cosas, él fue en realidad el primer historiador moderno del pueblo judío, entonces, que en ese sentido él sería mi bisabuelo espiritual y profesional. Entonces, él, que fue uno de los pensadores que empujó para adelante tanto las ideas del judaísmo reformista como la revolución en la educación judía moderna, él decía que ya en 1821, cuando los griegos empezaron con su 1822, apenas los griegos empiezan su proyecto nacionalista, entonces él dice que eso sería algo muy factible, o sea, muy querido también en el caso de los judíos. Lo que pasa es que los judíos tienen muy poca chance de conseguir lo que los griegos parece ser que van a conseguir, porque le falta la tierra abajo de sus piernas, porque los judíos están desparramados en todo el mundo. Y después él, por llegar a esta conclusión, él entiende que, bueno, es que ya que los judíos no tienen tierra propia, bajo de sus propias piernas, entonces la única cosa que le quedan
es realizar o fomentar o armar un judaísmo avanzado. Por eso él se une con los líderes, los otros líderes del judaísmo reformista. Pero cuando llega señor como por ejemplo Moisés Hess, unos 50 años más adelante, cuando él escribe en el año, publica en el año 1862, unos 40 años después de esta visión de Jost, Moshe Hess, que él fue uno de los compañeros de Karl Marx, ni más ni menos, en la revolución de 1848, con muchísimos otros más, ¿no? La primavera de las naciones en Europa. Okay, entonces, este Moshe Hess entiende que la primavera de las naciones, que fue el título de una ola de revoluciones en toda la Europa, con la demanda de nacionalizar distintos pueblos. Entonces, él, ¿cuántos son? 14 años más tarde, entiende que una de las naciones que también merece esta primavera es también el propio pueblo suyo, el pueblo judío. Entonces, cuando él publica su libro Roma y Jerusalén en 1862, justamente de eso él está hablando. ¿Y por qué Roma y Jerusalén? Porque en este tiempo, 1860 más o menos, el movimiento nacionalista italiano está ganando cada vez más territorio hasta liberar toda la Italia del régimen feudal y unificar Italia. Bueno, el hecho que hasta hoy Italia está dividida entre el norte y el sur, hay mucha brecha, hay mucho mala sangre entre los sicilianos y los piemontes. Bueno, eso es parte de la vida normal de cualquier pueblo que llegue a la independencia. Eso pasó también entre los judíos, de eso también vamos a hablar muchísimo más adelante. Pero para que los italianos pelean por Italia, ¿qué forma tiene que tener Italia? Tiene que ser, antes de eso, tienen que ser independientes. Y de eso está hablando Moshe Hess. Y él dice, igual como Roma se bueno, entendían, también el pueblo judío, es decir, Jerusalén, en un día. Bueno, y pasan otra vez, más o menos serían 20 años, 20 años exactos, o 1884, 22 años pasan y otro señor que vive, judío que vive en la Rusia, se llama Leib Pinsker, o Leo Pinsker. Él publica un libro con el título Autoemancipación. Él lo escribe en alemán, a propósito, porque con eso él puede también estar seguro que judíos que viven en Alemania, en el centro de Europa, van a leer este libro, y los judíos en Rusia que saben Yiddish y pueden leer. Entonces, entre el alemán y el Yiddish se puede buscar un término medio y entender el texto. El texto es muy corto y muy sintético y muy simple y impresionante con sus argumentos. Él dice que los judíos, si no van a encontrar una tierra, van a seguir sufriendo tanto de una decadencia económica como de una persecución peor todavía de lo que había en los medievales. Eso él refiere al antisemitismo, porque los medievales, la persecución de los judíos, que no era algo lindo, para decirlo así, tenía por lo menos una base teológica, ¿no? Que los judíos no creen en Jesús, bueno, pero dentro de un contexto moderno, o supuestamente moderno, del siglo XIX, donde todos esperan respetar uno al otro y la tolerancia ya no es una palabra que solamente los ingenieros están utilizando para medir metales, sino es un valor que la gente tiene que aplicar respetando uno al otro. Dentro de este contexto, de repente ver un fenómeno como el antisemitismo, en Rusia peor todavía, que es un antisemitismo oficial, o sea, el gobierno está utilizando el antisemitismo para lograr sus objetivos, que si tuviéramos tiempo le contaría que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia o con la religión, sino tiene que ver con los intereses del imperio, economía, poder, etcétera, pero están utilizando
el antisemitismo, sin embargo. Y bueno, entonces Pinsker dice, los judíos tienen que encontrar un lugar para tener una vida nacional. Entonces él dice, no sé a dónde, el mejor lugar sería Eretz Israel, pero a lo mejor es muy complicado porque es un país demasiado subdesarrollado. Y por eso él habla de lugares como Argentina, como Norte de América, pero él dice, de todas maneras, los judíos tienen que tomar la decisión y la forma de hacerlo es empezar a pensar en una forma de autoemancipación. Igual como los griegos unos 60 años antes, igual como muchísimos otros países, pueblos, perdón, como por ejemplo los polacos. Los polacos fueron, le quitaron el Estado polaco, o sea, los polacos no fueron a ningún lado, salvo los polacos que emigraban, pero el Estado polaco fue anulado por sus vecinos en los fines del siglo XVIII. Y solamente después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, de repente vuelve Polonia a su independencia. Entonces, Pinsker, que es un judío que vive en Rusia, conoce también polacos que hablan de independencia polaca y conoce ucranianos que hablan de independencia ucraniana y conoce lituanios que hablan lo mismo, etcétera, etcétera. En el imperio ruso, para entender el fenómeno del nacionalismo, hay en este momento 192 etnias. Ahora, no todas hablan de independencia nacional, pero cada uno quiere ser respetado, cada uno tiene su idioma, su legado, su tradición, sus sentimientos, sus símbolos, sus héroes, su historia. Eso no significa que hay que pelear, ¿no? Los lituanos no deben pelear con los ucranianos, que no deben odiar los polacos. Había mucho odio entre los polacos y los ucranianos hasta hoy, creo, pero eso no es algo necesario. Se puede también tener una identidad nacionalista sin ser ni violente ni rechazador contra tu vecino, como en todo Centro y Europa y Europa occidental de hoy en día y ya en mucho tiempo, ¿no? Entonces, esas son opciones. Pero negar el nacionalismo es como negar parte del humanismo, porque ser humanista es ser parte de una cultura. Y ya dije, creo que en el nuestra primera introducción, la primera clase, ya dije que los historiadores hablan que en el mundo, o sea, la humanidad, está compuesta de 8.000 etnias, 8.000 sensibilidades, 8.000 legados, 8.000, bueno, 7.400 idiomas. Entonces, de ahí eso no significa que deben haber 8.000 estados, pero hay minorías que sufren más de persecución. Por ejemplo, la minoría de Armenia, la minoría griega y la minoría judía. Y por hecho, estas tres minorías, irlandés ya vendría el cuarto, y hay algunos ejemplos más. Y claro que los polacos no creen que ellos tienen que ser bajo del dominio de los rusos, con todo el respeto, y hay respeto, algo de respeto entre los polacos y los rusos, poco, pero hay. Entonces, por lo menos los judíos, los armenios, los griegos piensan, y más o menos en el mismo momento, también los egipcios. Dicen, nosotros también somos una cultura milenaria, ¿por qué vamos a ser parte inferior dentro del Imperio Otomano? Con todo el respeto, y hay poco de respeto entre los egipcianos y los turcos. Por eso llega la idea de la autoemancipación en la versión sionista, en una forma de lo que llamó Herzl en 1896, en su famoso libro Judenstadt, en alemán, en hebreo Medinat HaYehudim, en inglés el Jewish State, en castellano el Estado judío. ¿Okay? El Estado judío no quiere decir que este Estado se hizo su circuncisión o este Estado va a rezar, no, es el Estado-nación del pueblo judío. Entonces, ya que sobre el sionismo vamos a hablar bastante mucho en las próximas clases, en el poco tiempo que me quedo, voy a hablar algo de otro tipo de autoemancipación que lo mencioné en la clase pasada, que es el budismo. Entonces,
El bundismo es un movimiento sociocultural y político con una tendencia roja, es decir, socialista, o en los términos de aquel entonces socialdemocracia. El Bund fue creado, fundado en el abril en octubre de 1897. Por casualidad, el mismo año que fue fundado el primer congreso sionista por Herzl. Eso fue en agosto, de una forma totalmente abierta, bajo los ojos de la prensa, en Basilea, en Suecia. En cambio, el Bund fue fundado clandestinamente, con las ventanas cerradas, con un grupo muy reducido de unos 20 personas que se unían en una casa de alguien y se hicieron como si están haciendo un casamiento. En el caso que la policía secreta del zar viene y diga que ellos son revolucionarios, lo cual era, pero si ellos pretendían como si están haciendo justamente en la mitad de una boda, un casamiento, con eso podían zafar. Pero todo pasó bien. En octubre de 1897 se armó el Bund, y la palabra Bund significa unión, y el nombre largo de esta unión más o menos describe sus entendimientos o sus pilares de su ideología. Lo voy a decir en Yiddish porque es parte del asunto. Der Allgemeiner Bund von der jüdischer Werker, jüdischer Arbeiter, perdón, en Russland, Poland und Litauen. Ahora lo voy a traducir al castellano. El Sindicato General de los Trabajadores Judíos en Polonia, Lituania y Rusia. Con eso se puede entender que la base de esta organización es la identidad judía. Y la identidad judía, según la gente del Bund, es tanto socioeconómico, son trabajadores de baja categoría. Perdóname los antisemitas que dicen que los judíos son todos ricos. Bueno, en este caso, bueno, los antisemitas también echaban la culpa a los judíos, que son demasiado pobres. Entonces, el antisemitismo siempre va a buscar algo para decir, entonces no vale la pena en este momento tocar el tema. Pero bien, entonces tenemos una definición que es socioeconómico, es decir, somos trabajadores de baja categoría, el proletariat, no sé cómo se dice en castellano, pero ustedes entienden, proletarión. Y por el otro lado somos Yiddisher, o sea, somos judíos, y nuestro idioma nacional es el Yiddish, tal cual como el idioma nacional de los rusos es ruso, y el idioma nacional de los ucranianos es rutny, y el idioma nacional de los polacos es polaco. Y nosotros estamos, los judíos, los Yiddishes hablan Yiddish, los judíos hablan Yiddish. Y nuestro objetivo es unir fuerzas con todas las fuerzas progresistas en Rusia para echar o para revolucionar el régimen y transformar a Rusia de un régimen de dictadura a un régimen de socialdemocracia, con parlamento, con partidos, con elecciones, y asegurar que cada uno de los pueblos que son parte de la Gran Rusia, ¿se acuerdan? Son 192, cada pueblo que quiere, que le parecía como algo importante, como por ejemplo a los judíos, va a tener su propio sistema educativo, a donde van a enseñar tanto ruso, como para ser parte de la gran sociedad rusa, como el Yiddish, para mantener la identidad judía, como el francés para ser parte del mundo iluminado, porque el francés en aquel entonces fue la lengua franca de la inteligencia. Entonces ahí tenemos un proyecto nacionalista que no tiene absolutamente nada que ver con territorio ni con bandera, ¿ok? Y el único problema con este proyecto tan lindo fue doble. El primero fue que los compañeros rusos
más que todo Lenin y Stalin, rechazaban toda esta idea y querían formar una Rusia comunista unificada, sin subidentidades como el ucraniano o el judío o el polaco. Y la segunda trampa fue 30 años más adelante, cuando llega Hitler, conquista toda Europa y en realidad liquida todos estos liderazgos de los bundistas, que en aquel entonces viven más que todo en Polonia. Pero había otro motivo por qué el budismo fracasó, simplemente porque el sionismo logró tener sus objetivos. Pero como una idea histórica queda como una pauta muy importante en nuestra historia. Con eso vamos a terminar esta clase. Gracias por escuchar.